Ahora vamos a estudiar las distancias entre los puntos. Y en este ejercicio nos dice lo siguiente. Determine todos los puntos del eje Y que estén a 5 unidades del punto 4, 4. Bueno, yo adelanté un poquito el trabajo. Aquí tenemos el punto que nos está mencionando, que es el punto 4, 4. Y cuando nos dice todos los puntos del eje Y, eso significa de que el punto dado está sobre el eje y eso significa que el punto de abscisa es 0. Es decir, cuando me dice del eje Y, la forma va a ser 0i. Y entre estos dos puntos hay una distancia de 5 unidades. Bueno, vamos a utilizar la fórmula de distancia, en este caso al punto que me está mencionando acá, yo le llamé punto P, a este punto le llamé A, entonces hay una distancia entre el punto A y el punto P. Esta es la fórmula de distancia que ya habíamos estudiado en la clase anterior, cuando mencionamos distancia entre dos puntos. Entonces, lo que voy a hacer es sustituir todos los valores que tengo. Este es el valor de la A, X1 y 1, este va a ser el punto para la P, X2 e Y2. Y voy a sustituir aquí. Entonces, según la fórmula dice X2, o sea, 0, voy a colocar 0 menos X1, y X1 es 4 en este momento. Después, Y2 en este caso es la Y, que es justamente lo que tengo que calcular, menos I1, que es 4. También tengo que tener en cuenta que la distancia que hay entre estos dos puntos es 5. Es decir, acá voy a sustituir por el número 5. Entonces, así yo tengo una ecuación cuya variable es la letra I. Me va a salir una variable con exponente al cuadrado, es decir, va a ser una ecuación cuadrática. Y cuando tenemos una ecuación cuadrática, o sea, una ecuación de segundo grado, vamos a tener dos valores de la I, o sea, dos raíces. Bueno, ¿cómo resolvemos una ecuación de estas características? En primer lugar, acá tengo la raíz. Entonces voy a pasar al otro miembro, la raíz, y entonces sería esto al cuadrado. Bueno, entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a escribir 5 al cuadrado. ¿Por qué? Porque esto estoy elevando al cuadrado, o esta raíz va a pasar al otro miembro como potencia, es igual a, ¿qué me va a quedar dentro de la raíz? O sea, ya no tiene raíz. Me va a quedar 0 menos 4 es menos 4, y menos 4 al cuadrado es 16. O vamos a dejar indicado primero que va a ser, voy a dejar indicado 0 menos 4 es, un segundito, voy a poner como potencia. Entonces acá va a ser 0 menos 4 es menos 4, y eso al cuadrado, más. Acá tengo una diferencia indicada, es decir, una diferencia que tengo que escribir su regla. Y la regla, si ustedes recuerdan, es el cuadrado del primero, o sea que I al cuadrado. Después dice la regla menos el doble del primero por el segundo, el doble de I por 4 va a ser 8I, más el cuadrado del segundo. Y el cuadrado del segundo es menos 4 al cuadrado, que va a ser 16. Vamos a dejar indicado acá. 16. Bien, entonces tenemos una variable, que en este caso es la I, que va a estar al cuadrado, entonces me va a dar como resultado dos valores de la I. Bueno, para hacer eso, este 5 que acá está al cuadrado, voy a pasar al otro miembro. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Voy a tener I al cuadrado menos
8i más 16, que es este 16, más 4 menos 4 al cuadrado también es 16, voy a dejar indicado, y luego este que es 5 al cuadrado es 25, está acá sumando, va a pasar restando, va a ser entonces menos 25, es igual a 0. Entonces, aquí voy a tener lo siguiente, voy a tener i al cuadrado menos 8i, 32 sería esto, menos 25 es más 7, es igual a 0. Y nos quedó un trinomio cuadrático que podemos resolver por medio de la fórmula cuadrática o también podemos, si se puede, aplicar algún caso de factorio. En este caso se puede aplicar trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. ¿Y cómo se escribe los resultados? En dos paréntesis. En el primer paréntesis voy a poner i, o sea que la raíz cuadrada de esto, que es i, el primer signo va a ser menos. En el otro paréntesis, voy a dejarle un espacio acá. En el otro paréntesis también voy a escribir i, y va a ser la multiplicación de estos dos signos, menos por más. Me da menos, voy a dejar un espacio, es igual a 0. Es decir, tengo que encontrar dos números que multiplicados entre sí me dé 7 y sumados, en este caso, entre sí me dé menos 8. Y esos números son 7 y 1. Entonces, una vez que yo tengo estos dos factores iguales a 0, voy a tomar cada factor y voy a igualar a 0. Entonces va a ser de esta manera. Y menos 7 es igual a 0. Y el otro va a ser i menos 1 es igual a 0. En ambos casos tengo que despejar la i. Acá la i es igual a 7 y acá la i es igual a 1. Entonces así tengo dos valores de la i, que serían 7 y el 1. Entonces, de esta forma ya tengo este punto que se estaba mencionando anteriormente. Entonces, ¿cuál es el valor de la P? El valor de la P va a ser P da, como primer valor, o sea que la abscisa es 0, la abscisa es 0, 0, y la i es 7. Ese sería un primer punto. Le voy a llamar a ese punto P sub 1, porque tengo dos valores de P. Entonces, al primero le voy a llamar P1 y al segundo le voy a llamar P sub 2. Así sería P sub 2. Voy a abrir el paréntesis para ubicar el punto dado. Un segundito acá. Entonces, la X es 0 y la Y es 1. Entonces, así ya tengo estos dos puntos que decía entonces en el problema. Determine todos los puntos del eje Y que estén a 5 unidades del punto 4, 4. Bueno, vamos a hacer un gráfico para poder entender esto. Voy a graficar. Aquí más o menos sería mi coordenada, mi abscisa. Y ahora voy a darle valores. Acá tengo más o menos 1. Vamos a ver para poner 1. Vamos a cambiar de color. 4 tengo que poner. 1, 2, 3 y 4. Acá también 1, 2,
3 y 4. Entonces, el punto A, que es 4, 4, sería en la prolongación de estos dos. Y aquí está ubicado. Entonces, vamos a poner un fondo también acá. Vamos a ponerle también en este color. De vuelta. Entonces, 4, 4 estaría más o menos aquí. Ese es el punto A. Acá voy a poner su nombre. Es entonces el punto A. Bien. Ahora el punto P sub 1 está 0, 7. Antes voy a escribir un poco más arriba. Acá sería 5, 6 y 7. Entonces, el punto P sub 1 es 0, 7. Está ubicado aproximadamente aquí. Ese es entonces el punto, voy a poner su nombre, el punto P sub 1. Y ahora el punto P sub 2, que es 0, 1. 0, 1, acá es 0, acá es 1. Entonces, más o menos aquí. Le voy a poner también su nombre. Este es el punto P sub 2. Y ahora voy a trazar unas rectas para que veamos desde el punto de vista geométrico que se puede observar que hay unas distancias. Voy a poner en un color un poquito rojo, fucsia. Distancia que hay de P1 a A es igual a la distancia de P sub 2 a A o A P sub 2. Bueno, entonces eso es lo que nosotros demostramos, que tienen igual distancias estos puntos. Tenemos que dejar en claro que este es el eje X, este es el eje Y. Bien, bueno, hasta aquí llegó este ejercicio. Nos vemos para el siguiente ejercicio. Gracias.